de economía, porque nos parece interesante y oportuno ir mirando un poco, ¿no?, algunos indicadores de la macro, y mucha gente se pregunta cuándo vendrá la recuperación del salario, cuándo el poder adquisitivo volverá a ser el de otras épocas, ¿no? No sé a qué años irnos, pero vamos a hablar con un especialista, con Aldo Abrán, que es economista, a quien saludamos desde Bahía Blanca. Esto es Radio de la Bahía. Fernando es mi nombre, está Marta, Sergio y Nico aquí en la mesa. Aldo, ¿cómo le va? Un gusto. Buen día, un gusto para mí. Bueno, la pregunta, Aldo, más allá de diferentes elementos o indicadores como puede ser la inflación, muy de la macro, pensar en otra etapa, ¿no? ¿Qué se hace y cómo se recupera el poder adquisitivo? ¿Hacia dónde tiene que ir el gobierno? ¿Qué medidas implementar para que eso ocurra? ¿Es natural, no es natural? A ver, vos dijiste hace un rato una cosa que es tal cual, ¿no? Cuando dijiste... todos esperamos que se recupere el salario, pero no sabemos desde cuándo, ¿no? Y eso es tal cual porque la historia de empobrecimiento de la Argentina viene ya desde hace décadas, y lo que pasa es que esa historia de empobrecimiento viene dándose con algunas subidas coyunturales y luego caídas que son mayores, y después otra subida y caídas que son mayores. Entonces fuimos permanentemente en baja de nuestro poder adquisitivo. Si uno quisiera ubicarse hoy, pensar hoy en términos de cuál fue el proceso de baja más drástico en los últimos años, fue desde el segundo trimestre del 2023, pero si lo miráramos como tendencia, tendríamos que irnos hasta 2017 como para decir, bueno, ahí estábamos en niveles de poder adquisitivos altos, ¿no?, relativamente altos en la historia, y hasta ahí uno querría, por supuesto, recuperar su poder adquisitivo. La realidad es que la caída desde 2017 ha sido fenomenal, y hoy todavía estamos tratando de recuperar los niveles que tenía en el principio del 2023, cuando se empieza la debacle por dos motivos fundamentales, porque los dos factores empobrecedores de una sociedad, más empobrecedores de una sociedad, justamente son, uno, la inflación, que empezó a acelerarse fuertemente, y el otro, la recesión, ¿no?, que se tendió a profundizar desde el segundo trimestre del 2023, en la anterior gestión. Entonces, bueno, una de las cosas que por suerte se empezó a revertir a principios ya del 2024 fue la aceleración inflacionaria, hubo un derrumbe de la inflación. Eso ya desde el segundo trimestre empezó a permitir que algunos sectores, fundamentalmente los que están en relación de dependencia y con convenciones colectivas de trabajo, pudieran algunos ganarle, ¿no?, a la inflación, que pasó de por ahí 10, 15, 25% a 4, 5, altísimo igual, ¿no? Pero era más fácil ganarle, y ni que hablar en la medida que fue desacelerándose aún más en el segundo semestre y bajó a 2, 3%. Bueno, cada vez se sumaron más sectores que podían estar incrementando sus salarios por arriba de la inflación. El otro factor que sin duda hay que analizar es la recesión, ¿no? Porque si vos tenés un kiosco que cada vez vende menos, difícilmente puedas ganar más, ¿no? Bueno, eso le pasa también a la economía de un país, que le puede pagar mejores sueldos en la medida que hay un negocio que crece, ¿no? Sí. Que produce más. Aldo, y ahora, mirando el gobierno y cómo viene siendo, digamos, su lógica de intervención en medidas económicas y demás, ¿esto cree que la recuperación de ese poder adquisitivo sería natural o debe intervenir con alguna medida más? ¿O el gobierno, usted cree que ya con esto está todo y ahora tiene que echar a rodar la economía, no hace falta intervenir más? No, todavía queda mucho por hacer. Todavía tenemos niveles de inflación que a nivel internacional son altos. Ojo que allá por 2021, si vos lees los diarios en el mundo, en los países desarrollados, la gente realmente estaba enojadísima con sus gobiernos porque la inflación había rondado el 10%, había pasado el 10% anual. Sí. ¿No?
sea, porque nosotros no tomamos la medida, pues ya nos sobrevivimos y nos acostumbramos. Estamos acostumbrados. Claro, lo empobrecedor que es la inflación, ¿no? Y nosotros estamos hablando ahora que tenemos menos de 2% de inflación mensual y estamos festejando que eso va a dar para este año 26%. Claro. Nos falta mucho, o sea, hay que llegar a un dígito. Yo creo que ya el Banco Central ha ganado la solvencia, ha recuperado la solvencia que no tenía, como para que el año que viene ya veamos un dígito de inflación anual, empecemos a parecernos un poquito más a los países normales, y eso claramente tiene un beneficio, sobre todo para los sectores más pobres, en términos de permitirle ganar poder adquisitivo muy fuerte, y la recuperación económica está en marcha. Es cierto que se va a desacelerar en los próximos meses por las elecciones legislativas. En todo el mundo las elecciones generan incertidumbre, obviamente en la Argentina, como es un país históricamente inestable, genera mucha más incertidumbre, y la gente por ahí deja de consumir o posterga consumos, inversiones, las empresas hacen lo mismo, y eso hace que recién se vuelva a recuperar con fuerza o ganar velocidad, luego de desacelerarse el nivel de actividad después de las elecciones, y en la medida que la gente ha evaluado que el resultado es satisfactorio, ¿no? Pero esos son los factores que van a hacer que cada vez recuperemos más los salarios. De hecho, uno de los sectores que ha estado desde mediados del 2024 recuperando fuertemente el salario, pero luego de una caída de 2017 estrepitosa, son los sectores informales, ¿no? Los sectores de menores ingresos, justamente, que están dentro de los sectores informales, son los que han estado recuperando fuertemente los ingresos por esto, ¿no? Porque son los que se ven más impactados, por un lado, por el hecho de que hay alta inflación, empobrece a los más pobres, sobre todo la inflación, y el otro tema es que si los sectores medios no tienen mejores ingresos, obviamente todo lo que dejan de gastar, que son servicios, es lo que en definitiva hace la gente de menores ingresos, y eso lo hace caer muchísimo, ¿no? En la medida que se empiezan a recuperar el resto de los salarios, bueno, hay cada vez más posibilidad de ir a la peluquería, de tener a alguien que te corte el pasto, o de emplear a alguien para que te ayude en tu casa, ¿no? Totalmente. Aldo, otro dato y otra variable que por ahí preocupa a una familia, nos da la sensación por lo que uno digamos transita, por digamos muestreos que hay, datos y demás, es el endeudamiento de una familia promedio, de asalariados, el endeudamiento que vienen arrastrando, ¿no? Y hasta endeudarse para poder comer. Entonces, más allá de que de a poquito algunas variables vayan siendo medianamente alentadoras, todavía hay un arrastre complicado desde ese punto de vista. Sí, lamentablemente uno piensa que en la economía se puede hacer magia. La verdad es que no se puede hacer, pero simplemente porque los gobernantes son seres humanos, ¿no? Cuando fui a votar allá en octubre y noviembre del 2023, no había en ningún lado ninguna boleta Harry Potter, a Mandrake, ni a David Copperfield. Lo que habían eran seres humanos, y cuando los seres humanos nos mandamos una macana muy grande en nuestra casa, ¿no? O en nuestro negocio, la verdad es que no hay una varita mágica, sino que no la preste el que la tenga, como para resolver las cosas. Esfuerzo, sacrificio, tiempo, y sacar el problema, resolverlo, y empezar a justamente a partir de allí a beneficiarse de haber resuelto el problema. Los países funcionan exactamente igual porque están compuestos de gente, los gobiernos están compuestos también de seres humanos, y es lo que están haciendo en realidad los argentinos, no el gobierno, que solamente lidera un proceso de cambio económico, de tratar de pasar de décadas de anormalidad, porque hemos sobrevivido y acostumbrado, lamentablemente, o resignado, cada uno evaluará cómo se acomodó, a décadas de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis. En realidad, en el mundo, la gran mayoría de los países tienen un dígito de inflación anual. Nuestro fue anormalidad. Lo de ellos no es un milagro, porque si la mayoría lo tiene, pero para nosotros pensar en tener el año que viene un dígito de inflación, imagínate
es casi un milagro. O sea, no, por supuesto. A mí me preguntaba si te hubiera dicho eso es imposible. Mira. Sí, creo que de alguna manera sí se va por ese lado. Ahora, Aldo, con la inexperiencia que puede tener uno desde el punto de vista de economía, por eso hablamos con especialistas como usted y demás, uno ve que es difícil encarar un país donde como que no se encuentra digamos un nivel intermedio de conformismo de los diferentes sectores, porque hoy el campo, bueno, está un poquito mejor, las retenciones, pero está mal el turismo, porque se van todos afuera. O sea, siempre el tipo de cambio va para un lado, va para el otro, ayuda a uno, empeora al otro, como que no es difícil conformar, entiendo, a todos los sectores, pero es como que todavía falta para tener un país que sea un poquito más prolijo y donde todos podamos tener cierta previsibilidad para desarrollarnos y tener un ingreso digno, ¿no? Sí, y va a faltar lamentablemente mucho, porque vos también tenés que pensar que no es que personalmente cada uno de nosotros tuvo que acostumbrarse a ese país que se empobrecía e iba de crisis en crisis, o sea, a eso que era una anormalidad, porque eso de vuelta no pasa en los países normales, sino que también lo hizo la estructura productiva de la Argentina, ¿no? Porque tantas décadas, muchísimas, imagínate que si vos querías sobrevivir trabajando, produciendo en nuestro país, tenías que sobrevivir en esa anormalidad, adaptándote a esa normalidad. Ahora, de golpe, viene un gobierno que te dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a tratar de buscar ser un país normal. Claramente la estructura productiva de un país normal no es la misma que la de un país anormal, con lo cual el cambio de la estructura productiva en la Argentina va a ser grande, y por eso es que, nos guste o no, en esa transición va a haber sectores a los que les va a ir mal. Muy probablemente lo que pase es que a los que les vaya muy bien o que pasen a hacer negocios, porque antes no eran negocios, te puedo dar algún ejemplo, empiecen a crecer fuertemente y allí haya muchísimo más empleo e inversión de lo que se destruya en términos de posibilidades de trabajo y de producción en otros sectores que no son viables en la normalidad. Pero bueno, en algún momento hay que hacerlo, a menos que pretendamos seguir como veníamos, y qué cosa, yo no voy a levantar la mano a favor, por supuesto, porque el cambio va a haber que hacerlo, va a generar que a algunos sectores le vaya mal, pero a otros le va a ir muy bien. Un país que se empobrece, nosotros nos hemos empobrecido durante décadas, pero ¿viste el cuento de la rana, que si vos la tirás en agua hirviendo salta? Pero si la tirás en el agua fría, le prendés el fuego, la terminás hirviendo, porque te acostumbra a la rana y no salta, y no sale hasta que se hirvió, ¿no? Y se muere. Bueno, eso es lo que nos pasó a los argentinos. Pero un país que se va empobreciendo cada vez, por ejemplo, tiende a gastar mayor proporción de sus ingresos, como una persona que se va empobreciendo, en aquellas cosas que son básicas, ¿no? Sí, y dejas de gastar en todo aquello que te da más bienestar económico, en realidad, y si vos pensás en todo eso que es prescindible y te da bienestar económico, son todos servicios. La Argentina está subinvertida con respecto a cualquier país normal en términos de servicios, o sea, de servicios a las personas, ¿no? Y bueno, y eso es algo que es un negocio que se viene hacia adelante, que va a haber gente que a medida que se recupere nuestro poder adquisitivo vaya encontrando estos nichos de negocio, que encima son trabajo intensivo, o sea, emplean mucha mano de obra, y se va a ir desarrollando hacia adelante, ¿no? Aldo, le hago la última y le pregunto a ver qué... sí, ¿ahí me escuchá? Sí, te escucho. Ah, perfecto. Hace rato que no escuchamos hablar de la dolarización de la economía, algo que era medio como un tema de agenda del propio gobierno. Eso ¿qué onda con esa historia? ¿Puede ser viable o no? ¿Tendremos alguna vez un país que no esté atado al dólar en todo culturalmente? ¿O el gobierno sigue con esa? ¿Qué está viendo usted? A ver, lo primero, que para dolarizar vos necesitas un banco central que tenga la capacidad de recuperar todos los pasivos que tiene, ¿no? Toda la deuda que tiene en pesos, que eso incluye los pesos que tenemos en el bolsillo, porque eso es deuda del Banco Central, ¿no? Y la verdad que no, esa no era la situación cuando asumió este gobierno. El Banco Central casi al borde de la quiebra, somos de hiperinflación, que es cuando el Banco Central termina.
Ay, se está perdiendo. Se está perdiendo, Aldo, la señal. A ver ahí. ¿Ya? Ahí lo escucho. Sí, que por suerte hoy tenemos un Banco Central que tiene un mínimo de solvencia y por eso se puede hablar de tener un dígito de inflación anual como los países normales. Ahora todavía falta para que pueda tener la capacidad de rescatar todos sus pasivos en pesos, toda su deuda en pesos con los dólares que tiene, ¿no? Yo creo que el gobierno lo va a intentar si sigue este presidente. De ahí a que nosotros, hay un mito para mí entre los políticos y los economistas, que es los argentinos amamos el dólar, no somos adictos al verde, vamos por un parque que es todo verde y nos revolcamos en el piso porque es verde, ¿no? Entonces, y no es así. O sea, los argentinos, se ha demostrado muchas veces en este momento, la demanda de pesos está aumentando muy fuerte, desde más o menos el segundo trimestre del año pasado, y simplemente porque la inflación bajaba, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser, no? Y es así, porque los argentinos en realidad, si a nosotros no nos estafan con nuestra moneda, preferimos usar el peso. Lo que pasa es que si vos me estafás desde el Banco Central para financiar al gobierno con la moneda local, y me voy a otra moneda en la cual no me estafen o por lo menos me estafen menos. Y eso es lo que hemos hecho los argentinos, proteger nuestros ahorros pasándonos a una moneda en la que no nos esté. Pero bueno, el gobierno desarrolla eso, que si queremos tener dólares, y es muy probable que, como ellos dicen que no van a dejarle un instrumento de estafa, más allá de que ellos no lo estén usando para estafarnos con inflación, al Banco Central no le van a dejar un potencial estafador, el Banco Central con capacidad de estafarnos, van a ir a una dolarización. Pero bueno, para mí la historia muestra que si nosotros tenemos una moneda estable, claramente eso es lo que demandamos y es nuestra moneda por sobre el dólar, ¿no? Está. Aldo, un gustazo, gracias por este ratito para hablar. Muy amable. Un gusto para mí, Igualmente. Hasta luego, tengan buen día. Igualmente.